Acá tenemos un poco la descripción de tierras ocupadas históricamente por masas forestales, donde los últimos 20 años se ha ido desmontando, a veces con criterios adecuados, a veces no. Es otro punto que se rescata dentro del proyecto de la chacra, para poder ir corrigiendo aquellas situaciones de desmonte sin dejar cortinas, o poder medir indicadores de sustentabilidad y ir revirtiendo situaciones de deterioro ambiental. En este caso también, acá se ven las imágenes, que por ahí no lo ven muy claro, pero cómo ha sido la evolución de una masa forestal en 1984, 2003, la cantidad de tierras desmontadas, 2016. En este sentido estamos trabajando, como comenté, con indicadores de sustentabilidad, que incluye cuánto de las masas forestales originales quedaron, cuántas cortinas quedaron, si es necesario hacer reforestación y qué tipo de reforestación para lograr cortinas forestales que estén conectadas entre sí, que es lo mejor, no cortinas aisladas. Y en ese sentido, bueno, estamos apoyando en un grupo que está especializado en el tema de sostenibilidad ambiental y en este caso en particular la distribución de masas forestales y cortinas para lograr efectos sobre erosión eólica, hídrica, etcétera, que estén regulando el deterioro ambiental en la zona de objetivo de la chacra. Después el otro punto es la cantidad de precipitaciones que tienen habitualmente las regiones de 820 milímetros, con un desvío de 35%, o sea, podemos tener años realmente bastante secos y años bastante húmedos, pero no obstante ello, acá tenemos en línea roja la evapotranspiración, y acá tenemos la probabilidad media de precipitaciones del 20% y 80%, y acá estamos viendo cómo tenemos siempre con la precipitación media deficiencias de agua, con lo cual una primera limitante es la disponibilidad de agua. O sea, es clave poder captar la mayor parte del agua que está lloviendo. La distribución de lluvias, como también ven acá, es una distribución monzónica. Llueve durante el verano y en invierno llueve muy poco. Con lo cual, bueno, es muy importante poder tener una buena captación de agua en la época que comienzan las lluvias, y las fechas de siembra de los cultivos estivales están generalmente ubicadas entre diciembre y enero. Es la ventana de siembra más o menos de mediados de diciembre hasta el 20 de enero. Después, en cuanto a los suelos, son suelos que una vez pasado de masas forestales a tierras agrícolas o agrícolas ganaderas, pasan de 5,5 generalmente de materia orgánica en los suelos prístinos a niveles de 4%, 4,2% cuando transcurren 5 años de actividad agrícola, y después de esto ya vamos cayendo en forma más acelerada hasta llegar, digamos, a un nivel de estabilización. En este caso, bueno, estamos viendo, estos son datos reales de uno de los campos, donde se ven caídas que llegan hasta el 2,5% de materia orgánica, y aún todavía que no está estabilizado, podemos tener caídas cada 5 años a partir de este punto de 0,5% de materia orgánica. Entonces, dependiendo de cuál sea el manejo, si estamos con una rotación que integre cultivos que dejen rastrojos tanto en la parte superior como en la parte de raíces, que es realmente lo más importante, de alta relación carbono-nitrógeno, y que estemos por lo menos disminuyendo la pérdida de carbono y de algún modo restituyendo en algunos casos si hacemos una intensificación de la rotación, incluyendo por ejemplo cultivos de servicio. La estabilización se va a dar en distintos niveles, y estos niveles implican no solamente a través de materia orgánica como indicador una consecuencia sobre la fertilidad química de los suelos, sino sobre la fertilidad física. O sea que la materia orgánica es el principal agregante que permite mantener estructura de suelos, y si vamos perdiendo materia orgánica no solo perdemos fertilidad química, sino que perdemos fertilidad física. O sea, cada vez capas más densificadas, compactación y menor chances de poder acumular agua, y también de que los nutrientes lleguen a las raíces de las plantas. Después también, en cuanto a las perspectivas de la zona, acá estamos viendo, de acuerdo a modelos de cambio climático, si el cambio climático tuviéramos realmente un impacto de reducción de gases de efecto invernadero, que hasta ahora no es así. Digamos, Estados Unidos ya salió del Club de París y Trump desconoce, digamos, el efecto del cambio climático, dice que es un invento de los chinos. Esta sería una opción de un modelo con acatamiento, digamos, a nivel global de prácticas que vayan reduciendo gases de efecto invernadero, y esto sería si no acatamos tan ajustadamente esas recomendaciones. Y todo lo que ven en líneas acá un poco más verdes y verde claro es incremento de temperaturas. O sea, acá se prevén por lo menos un par de grados, acá hasta 3 grados de incremento de temperatura, sobre todo afectando la zona centro-norte. Hay otros modelos que llevan, digamos, incrementos de temperatura hasta la zona centro también.
Entonces, bueno, lo que es esperable en los próximos 50 años es un escenario un poco más difícil, ante el cual tenemos que tener estrategias para poder disminuir ese impacto de estrés térmico. Y en esto, bueno, estrés térmico va acompañado siempre de estrés hídrico. Tener más temperaturas, tener más demanda ambiental y tener un balance más desfavorable, más evapotranspiración. Entonces, bueno, es muy importante, digamos, tener, en este caso, suelos saludables que puedan almacenar el agua que está cayendo y después establecer estrategias de fecha de siembra, densidad y manejo de cultivo que estén también apuntando a hacer más eficiente el uso del agua. En cuanto a los rendimientos también de la zona, se plantea como una de las características del diagnóstico de que hay rendimientos que están estabilizados. O sea, a nivel país, esto muestra a nivel país cómo los rendimientos de maíz se han estabilizado con años que va mejor o va peor, pero la tendencia es de llegar a un plató. Y estos son datos de la zona, de establecimientos que están dentro de la chacra. Y acá se ven puntos de años húmedos en diferentes campañas y se ve que no hay una evolución ni positiva ni negativa de los rendimientos en años húmedos. Y en años secos, en general, tampoco hay una evolución y hay una tendencia hasta negativa de rendimientos en años secos. Esto está indicando de que no estamos incrementando los rendimientos, a pesar, acá debajo hay trabajos que muestran que la ganancia genética en maíz ha determinado unos 120, 130 kilos por hectárea por año. O sea que comparando híbridos de hace 10 años con híbridos actuales, digamos, podemos tener 1 tonelada, 1.2, 1.3 toneladas de diferencia. Y tener rendimientos estabilizados indica que en realidad, si no hubiera habido ganancias genéticas, estaríamos con rendimientos decrecientes. Con lo cual, bueno, acá estamos viendo que hay un deterioro ambiental, que ese deterioro está siendo cubierto parcialmente por la ganancia genética y que, bueno, tenemos que prestar atención en estas alertas, digamos, en cuanto a los sistemas productivos para poder mantener y, si es posible, incrementar los rendimientos. Acá también estoy mostrando información que viene de grupos de la zona. Tenemos, afortunadamente, trabajos no solamente de la chacra que se han encarado a partir de su fundación, sino que hay grupos que vienen trabajando hace más de 15 años en la zona, caracterizando un poco salud de suelos y indicadores que permiten conocer cuáles son las rotaciones más adecuadas y el impacto de esas rotaciones sobre la productividad de distintos cultivos. Acá estamos viendo cobertura o indicadores. En este caso es el grupo Los Gatos, que está en la zona trabajando con varios campos. Han tomado como indicador de salud de suelo la cantidad de rastrojo, medido en toneladas por hectárea, previo al momento de la siembra del cultivo estival. Esto es un indicador de materia orgánica y de fertilidad física de suelos. Uno puede medir materia orgánica, puede medir fertilidad química, puede medir características de física del suelo como compactación, infiltración, conductividad hidráulica, etc. Pero el resumen y una medición sencilla de todos estos parámetros físico-químicos, sobre todo físicos, es qué rotación estuvimos manejando en los últimos años y si esa rotación nos está dejando cerca de 8 a 10 toneladas, de 5 a 7 toneladas o de 3 a 4 toneladas por hectárea de rastrojo, con estas fotos que estamos viendo. Entonces, bueno, esto implica tener consecuencias muy diferentes sobre los rendimientos y la productividad. Esas consecuencias se ven acá. En primer término, si tenemos la mejor condición, esa mejor condición se logra como mínimo con 50% de maíz en la rotación o tener una rotación con gramíneas de alta relación carbono-nitrógeno que dejen tanto con raíces como con rastrojo, carbono que se incorpore después a la materia orgánica, que sea humificable. Y acá estamos viendo el efecto de esas rotaciones sobre la captación de agua. Muchas veces nos preocupamos en cuánto llueve, pero no nos preocupamos en cuánto estamos capturando de esas lluvias y se está almacenando de manera efectiva, que después las raíces puedan llegar a esa agua incorporada al suelo y ser utilizada. Y estamos viendo, bueno, eficiencias de barbecho, que en el peor de los casos estamos cerca del 30% y en el mejor de los casos estamos cerca del 90%. O sea, esto está hablando de que las lluvias que están cayendo podemos captar solo el 30%, podemos captar el 90% dependiendo del manejo. Entonces muchas veces hay que prestar atención más a cuánto estamos captando del agua que a cuánto llueve. Después, bueno, el segundo punto es haciendo referencia a rendimientos.
esto tanto de soja como de maíz. Estos son los gráficos que están mostrando la relación entre rendimiento y toneladas de rastrojo, pero en síntesis incluso lo hicimos por tonelada de rastrojo, digamos, se plantearon estos incrementos de rendimiento por tonelada de rastrojo para también ponerle un valor a cada unidad de rastrojo que se está dejando, que tiene un correlato con todo lo que es aporte de materia orgánica de raíces. Y acá estamos viendo que de maíz por cada tonelada adicional de rastrojo se están incrementando en 350 kilos por hectárea, en el caso de soja 93 kilos por hectárea, y estamos viendo que entre la peor condición y la mejor condición podemos tener incrementos de 2,5 toneladas de maíz por lo menos, comparando el manejo con 50% de maíz en la rotación o más, o esos 8 o 10 toneladas por hectárea, con el peor manejo que sería un 33% de maíz y 4 toneladas por hectárea. Y después también recordar que la eficiencia en el caso particular de maíz es muy variable según sea un año seco o un año húmedo, o sea que poder acumular un poco más de agua en el caso del suelo para un cultivo de maíz puede tener una respuesta de hasta 55 kilos por cada milímetro adicional que tengamos acumulado en el perfil. Entonces, en años secos, estas diferencias promedio que estoy comentando, si podemos tener 30 o 40 milímetros más por 50, ya solamente con tener 40 milímetros más acumulados en el suelo, tenemos 2.000 kilos más de rendimiento en años secos. Después, bueno, acá también estamos viendo no solamente rendimientos entre el mejor manejo y el peor manejo, sino como la variabilidad va disminuyendo. Acá en el caso de tener esa rotación de 33% de maíz o de 4 toneladas por hectárea de rastrojos, estamos con variabilidades de 35% entre máximos y mínimos y se reduce a 19%, prácticamente a la mitad de lo que es un manejo no adecuado. Después, en cuanto a márgenes, si uno piensa que por ahí hacer maíz en algunas situaciones no era lo más rentable, uno por ahí se fija mucho en el margen bruto del año y por ahí no está tan presente el efecto que tiene cambiar la rotación sobre el rendimiento en el mediano plazo. Acá se ven a través de años, a través de 10 años, cuáles son los márgenes brutos del mejor manejo y del manejo de las 4 toneladas de rastrojo por hectárea. Y vemos que hay 100% más de margen neto, en este caso no margen bruto, en la mejor situación contra la peor. O sea que el peor negocio que podemos hacer es no mirar a mediano plazo, ya que por ahí un año puede ser más rentable volver a poner soja o otro cultivo que no aporte mucho a la salud del suelo y en el medio término esto va a repercutir sobre la productividad de los lotes y sobre el resultado económico. Y sobre todo hay puntos que uno llega a deterioro ambiental que es muy difícil volver atrás o que cuesta bastante tiempo volver atrás. Después, bueno, ya pasando un poco a los objetivos que se plantearon dentro de la chacra, o sea, qué preguntas nos hicimos dentro de la chacra, qué aprendimos y hacia dónde estamos mirando. Y está planteado en forma de preguntas. El primer punto es ¿conocemos bien los ambientes o los conocemos parcialmente? Tenemos nuevas herramientas para incorporar, en Ezequiel se va a explayar sobre este punto en particular. Bueno, y se planteó entonces tratar de conocer mejor los ambientes. Hoy a nivel del país solamente el 33% de los productores hacen análisis de suelo. En términos de caracterización de ambientes es muy poco lo que está hecho a nivel país en ambientación para conocer la calidad de ambientes a través de distintas metodologías que incluyen imágenes satelitales, pero incluyen también capas de compactación que toman la parte físico-química de suelos. Hay trabajos recientes que muestran cómo se ha ido perdiendo materia orgánica y varios de los nutrientes principales a través de los años. Hay campos también en el norte que han georreferenciado puntos y están midiendo y están bajando materia orgánica y fósforo año por año. Entonces, bueno, todos estos son puntos para entender y hacer un diagnóstico. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué calidad de ambiente tenemos? Que es la primera pregunta. Y después entender cuál es la brecha entre productividad actual y la que es posible obtener. Tenemos características ambientales como radiación, temperatura, precipitaciones, etcétera, que nos permiten estimar rendimientos. Y tenemos la situación real, que ahí también entra a jugar las características de productividad de suelo. Entonces, entender las brechas de rendimiento entre el rendimiento real y el rendimiento alcanzable en condiciones de secano, pero con un manejo adecuado, también es ponerle un marco y entender, digamos, cuál es la diferencia entre ese rendimiento real y el alcanzable a campo y poder estar trabajando sobre los aspectos que han generado esa brecha. El segundo punto es
una vez que caracterizamos los ambientes, ¿qué hacemos? O sea, tenemos el conocimiento suficiente, tenemos que generar conocimiento, tenemos que hacer una nivelación de todo el conocimiento que se generó en la zona y en otras zonas que pueda ser extrapolable. Hay varios puntos que hay conocimiento previo, hay otros puntos que incluso hay conocimiento de varias zonas que puedan ser extrapolables al modelo de la chacra. Hay otros puntos que hay que generar conocimientos que no están suficientemente desarrollados. Entonces, bueno, acá se plantea la posibilidad de incrementar productividad, margen bruto y también eficiencia de uso de los recursos, pero apuntando a entender cómo intervenir en esos sistemas que están previamente caracterizados de una mejor manera. Y ahí, bueno, hay varios puntos que se basan en resultados ya obtenidos y hay varios puntos que se basan en obtener o en generar nueva información, tanto de rotaciones como de cultivos de servicio, como todo lo que es manejo de agua, fertilidad física de suelos, manejo agronómico, todo lo que es estrés biótico, plagas, malezas y enfermedades, y evaluación también de todo el impacto ambiental. Y acá estamos con varios indicadores que implican no solamente la parte físico-química de suelos, la parte también de microflora, microfauna del suelo y también del ambiente, y también la contaminación a través de agroquímicos, las eficiencias energéticas, etcétera, que se han planteado dentro de los objetivos generales de cómo podemos intervenir los sistemas, de qué manera podemos monitorear esa intervención y a ir mejorando los indicadores de productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Después el siguiente punto es, además de esto, podemos agregar valor en la zona, digamos, el flete, en el caso de maíz en particular, tiene una altísima incidencia, de 35% del valor del producto se pierde a través del gasto de transporte. Entonces, bueno, buscar alternativas de agregado de valor, de uso en el lugar, o por lo menos si se transporta, de agregarle valor y que tenga un menor impacto sobre el producto. Y acá, bueno, se plantearon distintas especialidades basados sobre casos de éxito, incluso casos que están hoy desarrollados en la zona, en la chacra o fuera de la chacra, y que han tenido éxito, como especialidades en maíz, como puede ser maíz flint, pisingallo, etcétera, girasol confitero altoleico, legumbres invernales. Después producción animal de carne y leche, productos lácteos. Dentro de la chacra también está como integrante de la misma un grupo menonita que tiene producción lechera y tiene lácteos también. Y se ha planteado también, se han planteado objetivos de incremento de producción de leche, y ellos ya tienen incluso un sistema de comercialización de lácteos que lo llevan a Santiago del Estero y tienen un canal establecido. Así que bueno, este es otro ejemplo de que se puede agregar valor en la zona y que hay alternativas de analizar otras posibilidades de agregado de valor. Después la parte de biogás, alcohol, también hay casos de éxito en la zona, incluso bueno, fuera de la chacra, pero que sirven para conocer y para interactuar. Y después, bueno, hay otras alternativas, alimento balanceado, soja texturizada, etcétera, que también son alternativas de agregado de valor, y esto está planteado como un desafío para poder entender con los casos de éxito y con los casos que uno vaya analizando cuáles pueden ser los caminos a abordar en este sentido. Y después, bueno, ya finalmente, como último punto, nos planteamos si caracterizamos mejor los ambientes, si entendemos mejor cómo intervenir en esos ambientes para aumentar la productividad, la rentabilidad, la sostenibilidad, la eficiencia de uso de recursos, si le podemos agregar valor, etcétera, de qué manera podemos nivelar entre todos esa información, no solamente en el grupo. O sea, estamos convencidos de que es muy importante trabajar en red. Hay otros grupos, como ya comenté, y hoy tanto grupos CREA como grupos particulares que no son ni CREA ni APRESID, instituciones como INTA, etcétera, que en muchos casos hay muchos trabajos dispersos y la idea, bueno, es trabajar en conjunto, tener protocolos comunes, hacer más eficiente el uso de recursos en la parte de investigación en lo que haya que hacer y tener objetivos comunes. Eso creo que nos va a llevar, digamos, más rápidamente a poder avanzar sobre los puntos que comenté antes. Entonces, bueno, nivelar, generar información, hay que generar información también, como comenté, y hay dos puntos que es transferir, de qué manera hacemos conocer esta información entre los participantes de la chacra, cómo podemos interactuar de la mejor manera con los otros grupos y finalmente cómo podemos lograr la adopción. En todos los proyectos y en todo lo que se ha generado de conocimiento a nivel mundial, lo más difícil es que lo adopten, o sea, que tengamos un impacto concreto sobre el campo. Hay mucha información que queda a mitad de camino, hay distintos motivos por los cuales una información que pueda ser útil finalmente no se adopta.
Entonces, bueno, ese punto no es un punto menor y también está planteado como un objetivo llegar hasta el final, hasta la adopción de lo que uno pueda estar sugiriendo a través de este esquema, y si hay barreras, entender cuáles son y tratar de superarlas. Entonces, bueno, acá figura un detalle de cada uno de los puntos que comenté. Así no voy a extenderme, y sí me voy a extender en el último punto, que no hablé mucho sobre esto, que la chacra está pensada como hay muchos lugares en Argentina, donde hay zonas de producción agrícola o agrícola-ganadera que son muy prósperas, porque se puede producir y se puede producir bien, y aplicando tecnología se puede producir en forma rentable, y hay crecimientos de establecimientos muy importantes en estas zonas que estoy describiendo. Pero hay muchas zonas que en general no hay un derrame hacia los pueblos que están inmersos en esas regiones, e incluso hay deficiencias en cuanto a la posibilidad de tomar gente capacitada para varios aspectos. Uno de ellos es manejo de maquinaria, sobre todo sembradoras, cosechadoras, que cada vez estén mejor capacitadas para nuevas tecnologías como sembradoras de precisión o cosechadoras con monitores de rendimiento, etcétera. Y vemos que hay poblaciones que se han quedado en el tiempo, digamos, que no han avanzado en los últimos 50, 60 años, y que hay carencias importantes. Entonces, dentro de la chacra se planteó, no solamente es importante la productividad y mirar también la sostenibilidad en cuanto al impacto sobre el ambiente, es importante pensar en la comunidad urbana, en la comunidad rural, de qué manera podemos interactuar, de qué manera podemos favorecer, de qué manera podemos ser positivos, para poder lograr un desarrollo socioeconómico también de la población que está en el pueblo de Sachayo, y también la población rural. Entonces, bueno, acá se plantearon distintos objetivos. Se empezó por un diagnóstico para entender un poco cuáles son las principales limitaciones que se ven en cuanto a educación, en cuanto a estructura, qué posibilidades de comunicación hay, por ejemplo, y ahí se descubrió que a pesar de que, por ejemplo, no hay agua potable, hay bastantes deficiencias en caminos, en educación, etcétera. Hay 90% de los habitantes que tienen acceso a un teléfono celular. O sea que, bueno, ahí hay por lo menos un diagnóstico de cómo podemos llegar, pero lo principal es el diagnóstico de que podemos trabajar en varios aspectos, en la educación y en capacitación. En capacitación se han planteado apoyar todo lo que es entrenamiento en oficios para la población rural, para que puedan tener más herramientas para trabajar y para mejorar su situación. En el tema de educación hay un ejemplo también de la chacra de María Teresa que está acá, que estuve conversando, que es muy interesante, que incluso han desarrollado una escuela dentro de uno de los establecimientos. Están capacitando a los pobladores y incluso a la población rural dentro de esa escuela, y tanto esa capacitación se hace por vías formales como por vías informales. Darle conectividad, enseñarle cómo usar las herramientas para acceder hoy al conocimiento y cómo pueden buscar, y sobre todo hay casos de gente extremadamente capaz, pero que no tiene la oportunidad de capacitarse. Entonces, darle alguna herramienta para que pueda aprovechar sus aptitudes y pueda avanzar en su formación. Y después, bueno, hay aspectos como el agua potable que mencioné, que se está trabajando junto a INTA, para poder, en un proyecto que está manejando INTA y el Ministerio de Desarrollo Social, de poder llevar a través de cisternas agua potable a la población. Está el punto de caminos, comenté el punto de educación. Bueno, hay varios puntos en los cuales hay intención firme de poder interactuar y poder mejorar la situación de la comunidad, tanto urbana como rural. Y ahora, bueno, dejo en manos de Ezequiel un poco la parte de ambientación. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Bueno, la idea es mostrar un poquito el proceso de ambientación que llevamos en una empresa miembro de la chacra, desde su parte inicial y todo el camino que venimos llevando en estos 2 años. Bien, el inicio es con este mapa de productividad. Este mapa de productividad está dividido en 7 clases, segmentado en 7 clases de diferente aptitud productiva. Este mapa de productividad surge a partir de promedio de imágenes NDVI y de índice verde de varios años de cultivos realizados en estos lotes. Siempre se prefiere usar imágenes de maíz, de índice verde de maíz,
porque el cultivo de maíz, como tiene menor capacidad de compensación que la soja u otros cultivos, es por ahí más delatora, si se quiere, del ambiente en el que se encuentra. O sea, que utilizamos al cultivo de maíz como un sensor biológico de la aptitud productiva de los ambientes que tenemos. A partir de ahí viene la segunda etapa, que no es menos importante, que es el proceso de validación de ambientes. Dale. Le comentaba que a partir de este mapa de productividad comienza el proceso de validación de ambientes. La validación de ambientes significa corroborar, entender, comprender el porqué del comportamiento de cada uno de estos ambientes, o sea, entender qué es lo que nos está limitando la producción en cada uno de ellos, los rendimientos, para después implementar prácticas de manejo puntuales para poder levantar los pisos de rendimiento y, por qué no, también levantar los techos de rendimiento. Acá les muestro 3 ejemplos de análisis realizado en estos lotes, donde los valores son bien contrastantes. En este caso, análisis de agua útil, donde se tomaron dos puntos opuestos. El punto A es de alta productividad, el punto B de baja productividad, y se hizo análisis de agua útil a 2 metros. Fíjense la diferencia que tenemos en cuanto a milímetros a los 2 metros. Tenemos una diferencia de 50 milímetros de agua en el mismo lote, la misma unidad productiva, 50 milímetros de agua de diferencia. Recién Sergio comentaba que el maíz tiene una eficiencia de uso de agua que va de 20 a 55 kilos de grano por cada milímetro. Y en años secos pues, está más tirando a los 50 a 55 kilos de grano por milímetro. Entonces, solamente con este valor de agua nos estaría explicando 2.800 kilos de diferencia de rendimiento. Es una cosa realmente muy significativa, y una vez que uno empieza a manejar ambientes te das cuenta de lo importante que es, porque si uno toma un punto a ciegas sin saber el ambiente donde está parado, podríamos tener un sesgo muy importante en el valor del análisis que estamos realizando. Análisis químico. Acá les muestro otro ejemplo donde también tuvimos una diferencia muy importante. Punto A de alta productividad, punto B de baja productividad. Fíjense la diferencia que tenemos en los niveles de materia orgánica. Tenemos en el mismo lote 1,5 puntos de diferencia. Otro ejemplo, este es un lote en el sector de Las Piedritas, al este de Sachayo, donde se hizo resistencia mecánica a la penetración de raíces. Punto A de alta productividad, punto B baja productividad. Fíjense la diferencia que tenemos. A partir de los 2 o 2,5 megapascales ya la exploración radicular se ve muy limitada, sobre todo en estos lotes que se suele hacer girasol. Ya el cultivo arranca muy limitado, restringido, y fíjense la diferencia que tenemos con el punto de alta productividad, que es la barra azul. Estamos alrededor de 1,5 versus el sector de baja productividad, que estamos siempre arriba de 2,5 megapascales. Estas diferencias, por supuesto, no se dan todos los lotes. Yo quise poner como ejemplo situaciones donde tenemos diferencias importantes. A partir de este mapa de productividad podemos agrupar los diferentes microambientes y confeccionar una prescripción. En este caso, fíjense cómo van copiando los ambientes. Ahí por colores se identifica cada uno de los valores de densidad de siembra a tasa variable. Se deja una franja de testigo, que es la dosis de siembra que se hubiera utilizado en el caso de no haber hecho la prescripción de siembra variable. Y además estamos introduciendo microensayos de densidad de siembra dentro de cada valor de la prescripción. ¿Para qué? Para después, al cosechar, cruzar el mapa de rendimiento con esta capa de prescripción, y podemos saber cuánto nos rindió en cada uno de los valores de prescripción. En este caso se hizo un microensayo. Cada una de esas líneas tienen 100 metros de largo por 30 de ancho, donde se utilizó en ambiente de alta 3 densidades distintas, ambientes de baja 3 densidades distintas, para después correlacionar con el rendimiento y retroalimentar el proceso que nos permita para una próxima campaña tomar decisiones con diferentes valores de dosis de siembra. Análisis de la información.
es muy importante toda la información que surge al tener digitalizados los campos. Tenemos cualquier cantidad de información que es muy importante ordenarla y que nos sirva para retroalimentar el proceso, para poder tomar decisiones a futuro con toda la información que vamos adquiriendo en el proceso. En este caso, esto es una unidad productiva donde se hizo eso es un mapa de dosis variable, una prescripción de dosis variable de semillas y que a su vez se hizo una fertilización con 68 kilos de N, dejándose ahí una franja de testigos sin fertilizar y a la par se hizo una doble pasada del fertilizante, donde se hizo 138 kilos de N. Luego se realizó la cosecha con su respectivo mapa de rendimiento. Al usar capa GIS nos permite cruzar esta información y podemos saber valor de prescripción por valor de prescripción cuánto nos rindió los sectores no fertilizados, que sería el testigo sin fertilizar, sectores fertilizados y sectores que se hizo la doble fertilización. Esta información se puede hacer lote a lote, campo a campo, cultivo a cultivo, campaña a campaña. Y es información no a nivel de ensayo, sino a nivel lote, generada en el propio establecimiento. Fíjense, en la línea azul es el testigo sin fertilizar, donde tenemos una dosis de siembra óptima, económica, que está alrededor de los 50-55.000 semillas por hectárea. Y los sectores fertilizados, la densidad óptima económica está más cercana a los 57-59.000 semillas por hectárea. Esto seguramente va a ser difícil, y de hecho lo es, diferente en otro campo, en otro lote, pero podemos empezar a generar toda esta información lote a lote, campaña a campaña. Hablando de la información que se genera, empezamos a llevar los rendimientos ya no del lote, no el promedio del lote, sino el rendimiento ambiente por ambiente. En este caso, puse un ejemplo, esto es la campaña 17-18, el híbrido 72-10, el lote, el campo, esto es maíz segunda sobre trigo. Tenemos el dato en toneladas por hectárea de rendimiento de cada uno de nuestros ambientes. Y a su vez, para tener toda esta información va acompañada del año, del manejo que se realizó, para tener, en la medida que pasa el tiempo, el contexto sobre el cual se produjeron estos rendimientos. Y ese índice ambiente, ese 1.07 del ambiente muy alta, significa que el promedio para ese campo, para ese cultivo, estuvo ese ambiente un 7% por encima del promedio y el ambiente de muy baja estuvo un 35% por debajo de ese promedio. Es para poder contextualizar con respecto a cómo vino el año. Esta información se lleva de todos los lotes, para todos los cultivos y para todas las campañas. Empezamos a cuantificar la respuesta de cada ambiente para cada año y manejo realizado. Y por último, este es un caso de una unidad productiva de la empresa donde tenemos, es la capa base de UR, eso es una imagen que tiene unos 8 o 10 años, donde tenemos en un mismo lote un sector que tiene unos 5 años de agricultura y otro sector que se nota ahí, que la parte que no está desmontada, donde tiene más de 20 años de agricultura, con una agricultura tradicional, muchos años de algodón, donde tuvo un planteo poco conservacionista. Al trabajar con capas se divide la capa del ambiente de baja productividad con el de alta productividad, ¿sí? Y este es el mapa de rendimiento en un año seco de maíz. Fíjense la diferencia que tenemos entre uno y otro ambiente. La parte más degradada tenemos rendimientos que van por 4.000, 4.500 kilos y en el sector con menos años de agricultura tenemos, fíjense la diferencia, 3.4 toneladas por hectárea de diferencia entre un ambiente y otro. Esto que nos sirva de semáforo para plantear un manejo diferente en el sector de menos agricultura para que en pocos años no lleguemos a tener lo que vemos en este gráfico en cuanto a rendimiento de los cultivos. Bueno, ya para cerrar en el último slide, vamos aprendiendo muchas cosas en la chacra. Lo primero que aprendimos es a comunicarnos mejor, a estar
encima de las cosas que se han planteado. Los objetivos son ambiciosos y creo que hay mucho entusiasmo, que es lo principal, muchas ganas de colaborar, mucha apertura mental para nuevas ideas, para nuevas propuestas, mucho que aprender de muchas chacras. Ustedes están viendo acá una infinidad de pósters con muchísima información muy valiosa. La interacción con el resto de las chacras suma muchísimo. Entonces, bueno, creo que es un ámbito de discusión, un ámbito de intercambio de ideas, un proyecto realmente destacable que estamos hoy desarrollando, en este caso una chacra más joven, pero que vale la pena apostar por ella. Y finalmente, bueno, como visión, tenemos ser un grupo abierto y líder en tecnologías agropecuarias con conciencia ambiental apoyando el desarrollo de la comunidad de Sachayo. El tema de lo social está tomado acá en algunas chacras, como yo comenté, en el caso de María Teresa en particular, y creo que es una responsabilidad también ética y moral incluir a las poblaciones que están inmersas en estas regiones también para desarrollar no solamente los establecimientos, sino también las poblaciones rurales y urbanas que están en el ámbito de trabajo de las chacras. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Si hay preguntas para los disertantes. Buenas tardes. Bueno, para Ezequiel. Quisiera saber si no se han planteado la incorporación de cultivos de servicio en los ambientes de baja productividad, justamente para mejorarlos, como la inclusión de trébol o vicia, para mejorar la productividad del maíz. Sí, de hecho lo venimos haciendo desde el año pasado, la campaña pasada, esta también. Se ha utilizado centeno y vicia vilosa en vuelos, haciendo la siembra aérea en precosecha de maíz. Lo estamos haciendo. Bueno, a modo de comentario, yo tengo lotes ahí cercano a la zona de Sachayo, donde estoy probando ya el tercer año, volando en soja trébol, en R6, R7. Los mismos lotes van a maíz, con muy buena respuesta. Mejor respuesta que incorporar el cultivo de servicio en el maíz mismo, ¿no es cierto? Previo sería, o sea, como antecesor el cultivo de servicio, como antecesor, haciéndolo en soja, ¿no es cierto? Muy buena respuesta hemos probado arriba de un 20% en lotes versus los testigos, con antecesores de trébol mayormente. ¿Qué trébol usás? Trébol blanco. ¿Trébol blanco? ¿No te resulta después un problema en la rotación? Porque tengo entendido, tengo pasado en tambo y es bastante difícil el control químico del trébol blanco. Del trébol. ¿No tienen mayores problemas? No. Por ahí en años llovedores, para la cosecha de soja, solemos tener algún problema porque ya está emergido el trébol, y en años llovedores donde no podemos entrar en tiempo y forma a la cosecha, tenemos algo de problema de trébol, pero para el cultivo de maíz no. Lo controlamos perfectamente. Gracias. Un comentario al respecto. Ahí también lo que se está evaluando es, en realidad, si querés reconstituir carbono, necesitas cultivos de servicio de relación carbono-nitrógeno más alta, que son gramíneas. Después podés entrar con leguminosas, que sobre todo aportan nitrógeno, o combinaciones, pero dependiendo del nivel de deterioro de los ambientes, la idea es tratar de trabajar con modelos. Incluso acá hay en varias de las chacras de Pergamino, por ejemplo, hay varios pósters que están trabajando sobre ese punto y entendiendo de qué manera y con qué cultivos o qué concesiaciones. Para cada ambiente, por supuesto que no es repetible, hay distintas condiciones de temperatura, humedad y biomasa microbiana que puede alterar la mineralización o incorporación, digamos, de carbono al suelo. Pero creo que es importante entender cuáles son los objetivos, si uno quiere reconstituir carbono del suelo o si además quiere agregar nitrógeno, y en función de eso definir un balance de cultivos de servicio, que ese es otro punto que fue planteado. Y ahí hay trabajos, afortunadamente, de INTA, de Salvador Prieto en la zona, y después, bueno, la chacra de Bandera también tiene mucha información sobre cultivos de servicio, y hay toda una red de cultivos de servicio. Incluso sería muy interesante, que eso lo planteamos, ya armar una red a nivel de por lo menos centro-norte de Argentina,
y unir todos los esfuerzos. Pues hay muchos productores y instituciones que están trabajando en el tema y hay mucha información dispersa que está, digamos, poco aprovechada o subaprovechada. Entonces, esta red creo que está en vías de armarse ya y estamos promoviendo justamente que se termine de armar, así que sería muy bueno que también participes con tu información que comentaste recién. Yo no, Otamendi, soy de La Pampa, regional La Pampa. No me quedó muy claro, no pude ver bien los márgenes brutos del maíz que ustedes tenían ahí. ¿O en cuánto están? Los márgenes netos figuraban ahí, no brutos, y estaban en el orden de $1.400 en el margen neto, que ya descuenta todo, digamos. En términos de eso era 9 o 10 años, o sea, estamos hablando de $140, $150 de margen neto por hectárea. Eso para el mejor manejo. Para el peor manejo era la mitad, era $700, o sea, está $70 más o menos, $70, $80 por hectárea año. La otra pregunta, ¿cómo ustedes, qué criterio tienen con la ganadería con respecto a esa zona? Una. Y después, ¿cuál es el criterio del problema de las aguas arseniacales y fluoradas que tiene la zona? ¿Cómo es el criterio? A ver, por parte de la primera pregunta era... Si ustedes, ¿cómo tienen establecido en el sistema de producción de la chacra la ganadería? Es decir, el establecimiento de megatérmicas, la actividad ganadera y el problema de las aguas fluoradas y arseniacales que tiene la zona. Sí, dentro de la chacra hay planteos agrícolas ganaderos que están con megatérmicas, Gatton Panic, y se están probando otras especies también y se está probando fertilización. Normalmente los niveles de tecnología en planteos ganaderos son muy bajos, de baja tecnología, digamos, de no fertilización, de producciones de biomasa que están bastante reducidas. Incluso hay un problema de Gatton Panic, que hay sectores que se mueren por paños, y entender un poco cuáles son las condiciones, si es degradación más algún problema de fitosanitario. Pero en general los niveles de tecnología de la producción ganadera extensiva no son muy altos. Sí, en la zona hay feedlots y con más tecnología y con buenos niveles de producción. Y después la rotación de pasturas o sea, ganadería y agricultura, teniendo pasturas con rotación agrícola, está planteada dentro de la chacra como una de las rotaciones para entender. Incluso, bueno, acá estaba viendo también mucha información también de la chacra de Pergamino y de algunas otras chacras que tienen también planteos mixtos, que no son exactamente extrapolables a la zona norte, pues dijimos que hay más temperatura y la combinación de agua, temperatura, y hay que ver la biomasa microbiana cómo varía, el reciclado, digamos, de rastrojos y de raíces puede ser un poco diferente, pero sí está planteado para entender mejor los sistemas productivos y vamos de ganadería un poco más de tecnología media a algunos feedlots que están en la zona con tecnología más alta. Y después con las aguas era... Sachayo tiene el tenor salino de las aguas, es tremendo, tanto de flúor como de arsénico, ¿no? ¿Cómo tienen resuelto? Son los canales que hizo la provincia. ¿Acceden a la chacra, la usan, tienen efectividad? Sí. El tema de calidad de aguas de arsénico incluso están, digamos, en algunos casos con nivel de arsénico que hay que hacer purificaciones. Después el caso, si es para la población, el agua potable se almacena en cisternas y es agua de lluvia, no es agua que se extraiga de la napa. En la zona no hay riego, digamos, no se está regando cultivos. El agua de bebida de los animales, también en ese caso no tengo la información exacta, pero la calidad de agua se analiza porque si no sería obviamente contraproducente usar agua con arsénico. Y después, bueno, hay varios proyectos ahí que se ha planteado esto, pues hay bastante información de análisis de aguas, incluso el INTA tiene proyectos de análisis de agua que están haciendo análisis, pero hay mucho que está direccionado también a contaminación con glifosato o agroquímicos, pero que tiene que ir de la mano también de contenidos de arsénico, porque de nada sirve tener datos de glifosato si no hay datos de arsénico, digamos. Pero sí, hay información y es un tema que se está tomando en cuenta y es importante, obviamente.